¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Como todos los miércoles a esta hora, un nuevo programa de Medicina para Todos. Y como le digo siempre, un programa creado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda cuidar la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y antes de entrar en tema, quería hacerles un muy breve comentario, porque la consultora Delfos de Córdoba, que su titular es Luis Dalaglio, ha hecho un profundo estudio sobre los gustos de los televidentes, qué canales escogen, y resulta que la novedad más importante de este estudio ha revelado que Canal C está tercero o cuarto, de acuerdo al horario en que se esté viendo, a nivel nacional en Córdoba. Toda una noticia realmente. Estamos superando a canales de mucha historia de Buenos Aires y también de Córdoba. Esto cuando uno dice, bueno, ¿y por qué se está dando esto? Porque seguramente la gente que conduce Canal C ha dado en la tecla primero en saber exactamente cuál es la toma de decisión de un televidente cuando tiene que buscar un canal, saber exactamente cuáles son sus predilecciones, sus gustos, y estar dándole lo que el televidente necesita. También hay que reconocer que el canal en los últimos 2 años se ha tecnificado muchísimo. Nos hemos pasado de la era electrónica a la era digital, con cámaras de ultra moderna generación, todo el sonido digitalizado, y eso hace que lógicamente el canal tenga preferencias sobre otros canales inclusive de aire de Córdoba. Por lo tanto, esta noticia que nos ha dado la consultora Delfos a todos nos deja muy congratulados realmente, y felicitaciones para los directores del canal. Ahora sí, vamos al tema que nos ocupa esta noche, y estoy seguro que a usted le va a interesar por qué. Usted seguramente algún deporte hace, fútbol, tenis, básquetbol, golf, lo que sea, y alguna vez se cayó, se lastimó, y entonces hoy vamos a encarar el tema de medicina del deporte. Un tema que seguramente estoy seguro que le va a interesar a usted, porque muestra el tema de cómo son las cosas que no hay que hacer, cómo son las prevenciones que hay que tomar, cuáles son los tratamientos que se pueden aplicar, y lógicamente siempre supervisado por alguien que esté en medicina del deporte. Esta noche nos acompaña el doctor Matías Villalba, médico especialista en ortopedia y traumatología, y Agostina Origlia, licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva. Con ellos vamos a conversar sobre el enorme listado de preguntas que nos ha hecho nuestra productora Leticia, del Departamento de Marketing del Hospital Privado. Pero bueno, tenemos como para 5 o 6 programas acá para conversar, pero vamos a hacer una primera parte, y seguramente dentro de 30 días, porque hay otros temas muy importantes también para tratar, vamos a volver sobre este tema de medicina del deporte. Muy bien, a ambos bienvenidos al programa, un gusto tenerlos acá. Beneficios generales de la actividad física. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar por primera vez aquí en este programa. El tema de la actividad física general es un tema que ha cambiado un poco el paradigma de la medicina general, como vector de salud, la actividad física como vector de salud y como prevención de innumerables enfermedades crónicas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades intestinales crónicas, incluso algunos cánceres. Hay estudios poblacionales grandes que muestran que la actividad física regular disminuye la incidencia de ciertos cánceres en la población general. Hoy la recomendación general de la Organización Mundial de la Salud, particularmente a partir de los 50 años de vida, es un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria. Diaria quiere decir 7 días a la semana. Sin importar qué tipo de actividad física, estímulo cardiovascular y estímulo de fuerza, pero un mínimo de actividad, de moverse diariamente, es ultra beneficioso para la salud general. Está bien.
Yo a veces siento, ¿no?, que alguien dice, no sé, salgo a caminar o salgo a andar en bicicleta o me compro una bicicleta fija. Y bueno, encaró con algo y sigue con ese algo toda su vida. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué actividades físicas están indicadas de acuerdo a la edad que tiene la persona? Exactamente. Nosotros como agentes de salud, y me refiero a la medicina en general, tradicionalmente hemos hecho un mal manejo de la indicación del deporte, sobre todo la falta de indicación específica de decirle, usted debe realizar esta actividad física, cómo y cuándo. A forma genérica hay hoy especialidades médicas, la medicina del ejercicio, la medicina del deporte en general, pero que involucra también la medicina familiar, que deberían estar bastante más involucradas en la indicación de este ejercicio. A modo general, te diría, si uno va a repartir ese ejercicio en 30 minutos a 1 hora de actividad física varias veces por semana, diría que 2 o 3 de esos estímulos deberían ser de origen cardiovascular. O sea, salir a caminar, andar en bicicleta, el trote liviano, hacer natación. Y deberíamos incluir por lo menos otros 2 o 3 de estímulos de fuerza, que es algo que tradicionalmente hay un mito de que si yo trabajo con pesos o trabajo con resistencia me voy a hacer mal las articulaciones. Y eso está súper probado que no es así. De hecho, la autonomía, particularmente del adulto un poco más grande, 60, 70, 80 años, depende específicamente de la fuerza que tengan en las piernas, de la fuerza que tengan en la cintura, de la fuerza que tengan en los brazos, para moverse, para desarrollar sus actividades, para alzar los nietos, para salir de vacaciones. Y eso se logra con estímulos de resistencia, o sea, trabajo con bandas elásticas, como por ejemplo el pilates, trabajo con pesos libres, como por ejemplo un gimnasio, obviamente adaptado a la edad y a los requerimientos, pero el trabajo de fuerza es súper importante y es algo que está bastante dejado de lado y que hemos vuelto a tratar de indicarlo. Muy bueno. ¿Cuáles serían los consejos que hay que tener en cuenta al iniciar cada una de estas actividades que vos mencionaste? Y acá hay básicamente 2 grandes grupos. El grupo sedentario, personas que no han hecho actividad física nunca o hace años que no hacen y no importa la edad que tengan. Y el grupo que quiere aumentar sus capacidades físicas o su performance deportiva, digamos. Enfocándonos en la población general, lo primero que hay que hacer es una evaluación clínica general, una evaluación médica general, viendo el estado físico global de ese paciente, cómo está de la parte cardiovascular y cómo está de la parte física en cuanto a fuerza, equilibrio, coordinación. Y organizar un plan en base a eso. En ese aspecto creo que es clave la evaluación nutricional de esos pacientes. No solo, uno tiende a creer que la evaluación nutricional es solamente si tenemos sobrepeso y eso es incorrecto. La evaluación nutricional tiene que ver con cualquier peso, pero sobre todo con suplementar, desde el punto de vista alimentario, este aumento de la actividad que si yo no lo suplemento no va a tener los beneficios que uno pretende. Claro. Ahora, hay que diferenciar si la persona que se inicia en la actividad física ha llevado una vida sedentaria, como vos decías recién, aquella que siempre se preocupó de jugar un partido de fútbol domingo, cada 2 veces por semana juega tenis. ¿Hay que establecer esas diferencias? Yo creo que sí, pero no que uno puede y otro no puede, sino la progresión. El que no ha hecho nunca nada va a empezar un poco más de base, va a empezar a trabajar sobre las condiciones básicas de equilibrio, de coordinación, de fuerza, de movilidad, y quizás el que ya está un poco más avanzado va a empezar con gestos más complejos o más intensidad de la carga, pero básicamente la diferencia es la progresión. Está bien. La pregunta viene porque viste en las películas el gordito de la oficina, sí, que todo el año está sentado, se come un choripán en la esquina y nunca hace nada, llega el verano y se va por primera vez a la playa y se juega un partidazo de fútbol en la arena, que es pesadísimo, y después le da un preinfarto al pobre tipo. Sí. Y no toman conciencia, por eso que te lo repregunto el tema de cómo se tienen que cuidar. Exactamente, ¿no? Es como está perfecta la pregunta y el ejemplo es bien pintoresco, digamos, y bien claro. La evaluación previa médica, eso digamos, la evaluación médica, tanto cardiovascular como física, es clave para empezar una actividad física, pero que no le tengan miedo, que no piensen que porque no hicieron nada no van a poder hacer o que les va a llevar años.
En realidad, con una evaluación médica correcta y un plan progresivo, en pocas semanas van a notar una diferencia importantísima en su condición. Está bien. Bueno, nos quedan 40 segundos para este bloque y me gustaría incorporar a Agostina, porque no lo hemos preguntado. Por favor. La hemos marginado, pobre. Agostina, decinos algo respecto a la nutrición de este comienzo que estaba hablando Matías y todo eso. Bueno, antes que nada, también agradecer por la invitación. Un gusto. Es lindo tener estos espacios para empezar a divulgar un poco la importancia de la nutrición, ¿no? Para favorecer y mejorar ese estilo de vida. Como en todo comienzo, en la actividad deportiva, la alimentación tiene que ir de la mano, es uno de los factores, uno de los pilares fundamentales para que esa vida sea prolongada, ¿no? Generar hábitos. Nosotros en el espacio del consultorio tratamos eso, educar a los pacientes, educar a las personas para que puedan decidir sobre cómo llevar a cabo una buena alimentación, cómo prevenir enfermedades, que es una de las de la mayor importancia, ¿no? Para llevar a cabo una alimentación sana, equilibrada. No se trata de hacer dietas ni mucho menos, sino por ahí generar estas buenas conductas, estas buenas bases para que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Está bien. Bueno, en los próximos 2 bloques que nos quedan vamos a volver sobre el tema de nutrición, porque es muy importante. Hay gente que dice, no, yo como de todo, ando bien. Claro, tenés 30 años. Eso después creo que el cuerpo te pasa la factura cuando cumpliste 75, ¿no? Sin duda, por eso es importante empezar a generar estos conocimientos, estas herramientas desde chicos, ¿no? Claro. Y por eso la nutrición está como abarcando cada vez más espacios en los clubes, en distintos lugares, para que esas herramientas los chicos las puedan adquirir desde pequeños. En el colegio también. Por lo tanto, nada, por eso es importante que desde niños se puedan generar estos conocimientos como fundamentales, así en el tiempo también las personas evitamos, ¿no? El desarrollo de todas estas otras vos sabés enfermedades que crónicas. en la época que yo tenía una consultora en Buenos Aires, empecé a tener contacto con Pancho Ibáñez, un hombre que es muy conocido en la televisión, y un día me invitó a desayunar a su casa, me presentó a su familia, que era su esposa y 2 chiquitos de 7 y 9 años. Los chiquitos delgaditos, entramos a desayunar y los chiquitos una tostada, un poco de queso crema y nada más, un té con leche y con eso estaban perfectos. Yo digo, qué maravilla, resulta que la esposa era nutricionista y desde el Moisés que salieron los chiquitos, los había educado en nutrición. Bueno, después me encontré 25 años después con Pancho y le pregunté por los hijos y dice, una pinturita a los 2, no se enferman, no tienen problemas, una maravilla. Sí, y la mejor educación es el ejemplo, ¿no? Y si en casa tenemos buenos hábitos, por más de que por ahí las elecciones a veces, viste, de los niños son bastante dispares, pero si en casa vemos que hay buenos hábitos, que nuestra familia se mueve, hace actividad física, tienen vida de club, sin duda son cosas que a los niños les van quedando y van a influir en sus elecciones luego. Claro. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando retornemos vamos a seguir con este tema, ya introduciéndonos al tema de qué deporte conviene más o cómo tenemos que hacer para prevenir, no caernos tontamente cada vez que salimos a pegar un raquetazo. Todo eso lo vamos a ver. Una pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Matías Villalba y la licenciada Agostina Origlia, ambos del Hospital Privado. El tema de esta noche es medicina deportiva. Y qué importancia que tiene, porque a veces salimos a hacer deportes a tontas y locas y nos esguinzamos, nos lastimamos, nos producimos infecciones. Y eso por no controlar 4 o 5 factores clave para hacer las cosas bien como corresponde. Bueno, actividades realizadas para el diagnóstico de cada jugador. Eso creo que lo vimos en el bloque pasado. ¿Había algo para agregar ahí? No, creo que la evaluación clínica general, digamos, tanto de la parte cardiovascular por un lado, como de las condiciones físicas de base, o sea, cómo estamos de fuerza, cómo estamos de equilibrio, cómo estamos de coordinación, son las bases fundamentales para definir el programa de ejercicio o la progresión de, bueno, queremos jugar fútbol, bueno, antes de eso vamos a empezar a ganar capacidad aeróbica, vamos a trabajar en la bici, vamos a ir al gimnasio a trabajar un poco de coordinación, de fuerza,
y evitar es justamente el esguince, la torcedura, el desgarro, la tendinitis, que vienen por desacondicionamiento general de años. Y bueno. ¿Y las evaluaciones antropométricas? Bueno, eso justamente quería agregar un poco en este diagnóstico que uno hace en el consultorio y la importancia que tiene la nutrición en este punto, es la realización de estas evaluaciones, que más que nada es una herramienta que tenemos las nutris deportivas para estimar esa composición corporal, es decir, qué cantidad de masa muscular tiene ese paciente, cómo está su tejido adiposo, y a partir de ahí también plantear objetivos y el abordaje que se va a realizar, el abordaje alimentario. Si tiene que aumentar masa muscular, bajar grasa, bueno, diferentes parámetros que van a determinar el abordaje, la alimentación que va a llevar a cabo ese deportista, ese paciente a partir de ese estudio. Agostina, ¿qué le dirías a un personaje que vive comiendo carbohidratos refinados, o sea, harina y azúcar? Es decir, que va al kiosco y se viene con todos los alfajores, de todo. Y primero, si tiene ganas de vivir mucho tiempo. Está bueno. Y a partir de su respuesta, la toma de decisión que tiene que generar al respecto. Más que nada lo invitaría a tener una vida un poquitito más saludable, que no se trata de, obviamente, de hacer dietas, sino de empezar a elegir mejor alimentos más naturales, menos procesados, alimentos reales, que en definitiva eran los que antes por ahí uno tenía más en la mesa, menos galletitas, menos, ¿no? Que antes se comía un poco más de esa manera. Era la comida casera, la que hacía la mamá, no todo lo que se encontraba en un kiosco. Entonces, bueno, un poco eso, invitarlo a que su vida sea un poco más prolongada, placentera. Está bien. Matías, antes de hacerte la pregunta, quiero que expliques qué es trabajo de campo. El trabajo de campo es la actividad que realizamos los médicos del deporte en el club o en la cancha. Pero ustedes se van hasta, dejan el consultorio y se van hasta el club. Claro, claro. Nosotros tenemos una doble función, o los médicos o los traumatólogos deportivos, en el consultorio recibiendo el jugador o el paciente que se golpea, y en el club y en la cancha principalmente haciendo trabajos de prevención mediante ejercicio, mediante mejoramiento de todas las condiciones del campo y del juego en sí mismo, para prevenir esas lesiones y eventualmente ser la primera línea de atención si hay algún golpeado o alguna de esas cosas. Está bien. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre consultorio y trabajo de campo? En el trabajo de campo el principal objetivo es la prevención. Está bien. El principal objetivo es prevención. Cuando trabajamos con niños o con preadolescentes, la otra función súper importante es la contención del niño que se golpea, que habitualmente no tiene ninguna lesión, pero se asusta mucho, y la familia, que se suele asustar mucho con un golpe, con una cosa, con un poquito de sangre, y contenerlo y explicarles que es parte del deporte, que no tiene nada grave ese niño y que va a andar muy bien. Y en el consultorio, un poco la parte que nos gusta menos, que es cuando realmente hay una lesión, un golpe importante, y ese jugador tiene que o rehabilitar o terminar con una ferulita o operándose y va a faltar al juego un tiempo largo. Claro. Bueno, consideremos que en la medicina también entra el tema de mitos y realidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con la diferencia entre dolencias y lesiones? Esa pregunta es excelente, porque en la población general y en el ámbito médico que no está relacionado con el deporte, lo que nosotros llamamos especialidades tradicionales, por ahí clínica médica, incluso parte de medicina familiar o incluso la traumatología genérica, no relacionada al deporte, nosotros tenemos una confusión entre lo que es un dolor y lo que es una lesión. Y eso un poco se ha arraigado en la población general, pensando que si algo me duele, algo está roto. Claro. Si me duele porque hay una lesión, entonces necesito sí o sí una resonancia porque hay algo que está roto. Y la realidad muestra que el 80% de las dolencias, dolor, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele la cintura, me duele el cuello, me duele los hombros, son mal funcionamiento. Claro. No hay nada roto, pero son años de funcionar mal o de no funcionar y querer empezar a hacer una actividad y esa articulación no me lo tolera, entonces la carga que yo le quiero poner es más alta y simplemente una cuestión de preparación, de mejorar la función, de empezar a entrenar de a poquito y llegar a ese lugar y esas dolencias desaparecen. Está bien. Ahí me avisan que nos quedan 30 segundos para terminar el bloque. Quería preguntarte, ¿qué actividades tienen más riesgo de lesiones?
En realidad también hay un poco de mito y realidad en eso. En realidad no hay ninguna actividad particular, estamos hablando de actividad física, que sea más riesgosa que otra, aunque puede haber actividades que en el momento específico de ese paciente tienen más chances de producir alguna molestia. Por ejemplo, yo quiero empezar a hacer actividad cardiovascular y nunca hice nada y empezaría con bicicleta en vez de empezar a correr, claro, porque probablemente no esté preparado para correr, pero si una vez que esté preparado puedo correr perfectamente. El correr no va a hacer daño en la articulación, no va a hacer daño en la rodilla, eso es un mito, si estoy preparado y entrenado para hacer eso. Empezaría a hacer natación antes de ir al gimnasio, pero simplemente porque en la natación hay menos riesgo de dolores, igual que en el gimnasio, si no tengo un profe que me preste atención y esté arriba mío, puedo hacer de más o puedo hacer mal un ejercicio. Es un poco de mito, pero en realidad la importancia es, empecemos a hacer actividad física, empecemos la que sea, de a poquito y supervisada y no va a haber ningún problema. Ahí empleaste la palabra de a poquito. Eso significa que decir, bueno, si yo pretendo hacer 45 minutos por día de bicicleta fija, por ejemplo, empiezo con 10 minutos, después paso a 20, una cosa así. Ese es un objetivo, es exactamente así. De hecho, en la gente mayor me refiero a 75, 80 años, que por ahí no van a ir a un gimnasio, pero van a trabajar en la casa, y nunca hicieron nada, uno le dice, bueno, vamos, el objetivo dentro de 3 meses es 30 minutos por día de bici. Vamos a empezar con 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la tarde. Ahí hacemos 20. Ah. Y después vamos a hacer 15 y 15. Y así vamos subiendo. Y en 3 meses, en general, vienen súper contentos. ¿Sabe, Doc? Ayer hice 1 hora seguida de bici y no me dolió nada. Qué bueno. Solito se dan cuenta que pueden. Está bueno. Vamos a hacer una próxima pausa y al regreso seguimos con todos estos temas, porque son por demás de interesantes. Enseguida volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Matías Villalba y la licenciada Agostina Origlia y estamos hablando de los temas que hacen a la medicina del deporte. Esa es la idea para ayudarlo a usted a que tome decisiones correctas cuando quiera continuar con el deporte que usted hace o empezar uno nuevo. Esa es la idea. Martín, ¿cómo prevenir lesiones, no? Es decir, ¿qué hacer para prevenir no lesionarse cuando uno practica cualquier deporte? Lo dividiría en 2 grupos. El inicio de la actividad física, y es evitar las dolencias, que charlábamos hace un rato, y eso es esencialmente tener una evaluación, tener una consulta con algún médico especialista de medicina del ejercicio, medicina del deporte, hacer una evaluación de mis condiciones de base y armar un programa progresivo de entrenamiento en base a eso. Eso prácticamente garantiza que no va a haber ninguna lesión muscular, desgarro, fascitis, dolores, porque la progresión va a ser lenta. Si estoy hablando de un deportista competitivo o profesional, ya es más complejo porque la exigencia es mucho más alta. Es mucho más importante hacer las evaluaciones precompetitivas o de pretemporada y es mucho más importante hacer los entrenamientos preventivos entre temporadas, lograr el descanso suficiente entre partidos o entre entrenamientos, ni hablar de la nutrición, que Agos nos va a explicar un poco eso, y la hidratación es súper importante. El principal problema, por ejemplo, de las lesiones musculares, que nosotros siempre les explicamos a los jugadores, o son los primeros 10 minutos, salí del trabajo, estoy llegando tarde, llegué a la cancha de fútbol 5, me puse los botines y entré corriendo. El gordito de la oficina, que yo te decía antes. Pero incluso no siendo el gordito, llegué corriendo. Sí. Y el segundo pique me desgarré y sí, no te hidrataste, no comiste nada, no hiciste calentamiento precompetitivo. O los últimos 10 minutos. Estoy cansado, estoy fatigado, estoy deshidratado porque no hidraté durante el partido. No entrené para jugar 2 horas y justo quiero jugar 2 horas, hoy quiero el campeonato del mundo. Esos son los momentos claves. Bueno, ahí me está avisando el director del piso que nos quedan un minuto y medio, Agostina, y me gustaría que vos completes lo que dijo Martín desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? Sí, bien como explicó Mati, la nutrición tiene un rol muy importante en este aspecto que es la prevención de lesiones, es uno de los tantos objetivos que tiene la nutrición deportiva. Y digamos, ¿cuál sería ese rol? A ver, nuestro rol es de educar a los deportistas, ¿no? Educar a lo que nosotros llamamos entrenamiento invisible.
Ese entrenamiento invisible forma parte de cómo es la alimentación de ese deportista en el día a día, en ese hábito, cómo es su hidratación y su descanso. Entonces, si el deportista tiene buenos conocimientos en relación a esos tres aspectos, una buena hidratación, un buen descanso y una buena alimentación completa, con buena cantidad de proteínas, carbohidratos, siempre respondiendo a la actividad física que realiza, obviamente va a tener menores probabilidades para ese desenlace que el que no queremos, que es el de la lesión. Está bien. Bueno, creo que hemos brindado un panorama más o menos completo. Podemos volver a reunirnos en otro programa para ampliar cada uno de los conceptos que ustedes han volcado esta noche aquí, pero creo que más o menos hemos iniciado el tema, por lo menos, ¿no? Nosotros encantados. Así que les agradezco mucho que hayan venido al programa. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto conversar con ustedes. Este espacio. Bueno, acá llegamos al final del programa. Le anticipo el tema del miércoles que viene. Donación de órganos y trasplante. Todo un tema que yo lo invito a que vuelva a encontrarse con nosotros exactamente a esta misma hora. Si usted está de acuerdo, lo hacemos. Hasta ese momento.